Muy buen día a todos. Espero que todos estén teniendo un día muy agradable, que estén teniendo un maravilloso día de expiación y que se encuentren bien. Tradicionalmente, la mayoría de nosotros, al memorizar y aprender el significado de los días santos y del día de expiación, solemos pensar de inmediato en Satanás siendo atado y removido. Y por supuesto, eso es absolutamente cierto, pero quizás resulte incompleto por sí solo si simplemente pensamos en que Satanás será atado sin más. La larga historia de Satanás con la humanidad está inexorablemente vinculada al pecado humano y a la infidelidad humana. Tendemos a conectar el perdón de los pecados casi exclusivamente con la Pascua, pero la necesidad de remover a Satanás de su influencia sobre los seres humanos también está arraigada en el papel que él desempeña en relación con el pecado humano. Al considerar la trascendencia de los días santos mientras Israel estaba bajo el pacto del Sinaí y su significado bajo el nuevo pacto, podemos ver claramente que la obra de Jesucristo en la tierra inevitablemente modificó en cierta medida su significado. En trompetas, recorrimos la lógica de Pablo en Romanos 7 acerca de por qué Israel y la humanidad en general han sido tan poco cooperativos con Dios. Esencialmente, Pablo dice que el pacto del Sinaí tuvo el efecto de exponer la causa raíz del pecado humano. Los mandamientos de Dios no fueron revelados claramente al mundo, pero sí lo fueron a Israel. Sin embargo, Israel fracasó, aún teniendo un acceso sin precedentes a Dios como su Dios y su Rey. ¿Por qué fallaron? ¿Son los israelitas simplemente incapaces y sin esperanza de poder obedecer a Dios? Pablo respondió que no. La relación de Dios con Israel a través del pacto del Sinaí expuso intencionalmente una debilidad y una vulnerabilidad humanas que, antes de esa relación de pacto, no habían sido evidentes. El pacto del Sinaí contenía las leyes de Dios y expuso el poder de Satanás para influir en la carne humana más allá de nuestra capacidad de reconocerlo, de percibir su influencia y de defendernos de ella. Esta vulnerabilidad hace imposible que cualquier ser humano pueda agradar a Dios, porque en nuestro estado natural, bajo esta influencia, nos volvemos naturalmente opuestos a la dirección de Dios. El apóstol Pablo lo resume de esta manera en Romanos, capítulo 8 y versículo 5. Romanos, capítulo 8 y versículo 5. Dice: Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que viven conforme a la carne son simplemente los miles de millones de seres humanos naturales que han existido. Los humanos piensan en las cosas de la carne y viven conforme a la carne, porque eso es lo único a lo que tienen acceso. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, la carne es lo único que posee. Simplemente no tiene alternativas, no las hay. Continuando en Romanos 8, del 6 al 8, dice: Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. He leído estos últimos versículos de la versión estándar americana, porque no me agrada la manera en que muchas traducciones al español presentan estos versículos. La Nueva Reina Valera utiliza la expresión intención de la carne, lo cual suele implicar para un hablante del español la idea de alguien entregado a los excesos, tal vez a la glotonería o al deseo sexual, cosas que se asocian con una mente carnal, es decir, con los deseos físicos. Pero Pablo no está señalando a un subconjunto de seres humanos obsesionados con los deseos físicos.
Otras versiones simplemente añaden otro verbo, como el verbo poner, al decir la intención puesta en la carne. Y eso da a entender que todos los seres humanos tienen una elección y que Pablo está señalando a aquellos que deciden enfocarse en lo físico. Pero ese tampoco es el significado aquí. El versículo griego se traduce mejor, creo yo, como lo hace la versión estándar americana, de una forma sencilla y directa. La mente de la carne es muerte. Es la mente natural. Es la mente sin el Espíritu de Dios. Todos los seres humanos tenemos una mente de carne. Esa es nuestra condición humana natural. En esa condición, la mente de la carne expuesta a las fuerzas espirituales que nos rodean constantemente, nos conduce a formas de pensar que resultan en la muerte. Nos guían hacia la muerte. Recordemos que Pablo utilizó un ejemplo antes en el capítulo que remite a Génesis 3. Adán y Eva no solo fueron persuadidos de desobedecer a Dios, fueron convencidos de que pensar y actuar de manera diferente a lo que Dios ordenaba les sería beneficioso, los haría semejantes a Dios, les daría sabiduría. Esta es la condición humana. Pablo se refiere a ella como la mente de la carne. No es simplemente una fuerza maligna que de alguna manera nos obliga a desobedecer o a quebrantar un mandamiento. Es una influencia que nos convence de que las formas de pensar distintas a las de Dios son en realidad beneficiosas, que son correctas, que son buenas, que son mejores. El concepto se expresa de manera concisa en un proverbio. Proverbios 14:12. Se los leeré. Dice ahí en Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre, a los seres humanos, le parece derecho. Hay una forma de pensar, de creer, que le parece correcto a las personas, pero al final es camino de muerte. En términos generales, hay muchos seres humanos en la tierra que desean obedecer a Dios, muchísimos, e incluso si no creen realmente en Dios, hay muchos que al menos creen en hacer el bien y en hacer del mundo un lugar mejor. El problema es que lo que a ellos les parece bueno con frecuencia incluye caminos que, de acuerdo con Dios, no son correctos y que conducen más bien a la muerte. La mente humana de la carne es susceptible a maneras erróneas de pensar, a lo que puede parecer bueno y correcto a la mente humana. Por eso Pablo dice en Romanos 8:8 que los que viven según la carne, en contraste con los que tienen acceso al Espíritu de Dios, no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si no estamos de alguna manera protegidos y aislados de la influencia de Satanás, no podemos superar esa influencia, aun cuando nuestras intenciones sean buenas, aun cuando deseemos hacer lo correcto. Satanás tiene la capacidad de influir en la humanidad para que crea que ciertas formas de pensar son mejores a pesar de lo que Dios diga al respecto. Esta es la razón por la cual el simbolismo de la expiación es una parte esencial del plan de Dios. Durante los días santos de primavera nos enfocamos principalmente en la muerte sacrificial de Cristo, que trajo el perdón, y también nos enfocamos en la necesidad de consumir únicamente pan sin levadura y rechazar completamente el pan con levadura. Jesucristo y su camino de vida son ese pan de vida, y comer únicamente pan sin levadura simboliza nuestro compromiso total y absoluto con esa manera de vivir. Pero el perdón y la necesidad de seguir el ejemplo de Cristo son solamente una parte de lo necesario para desechar el pecado de manera definitiva y permanente. Bajo el pacto del Sinaí, el enfoque de la Pascua se centraba principalmente en la libertad de la esclavitud. Era un recordatorio para cada generación de israelitas de la condición en la que se encontraban sus antepasados
antes de que Dios actuara para constituir a Israel como su reino. Al guardar la Pascua, anualmente los israelitas adquirían un entendimiento más profundo y detallado de las implicaciones de ese acontecimiento. En un sitio creado por el Centro Comunitario Judío Península, ellos escriben lo siguiente acerca de la Pascua, acerca del entendimiento que ellos tienen sobre la Pascua. Dicen: la Pascua conmemora la esclavitud de los israelitas en Egipto y su éxodo definitivo hacia la libertad. La historia de la redención de la esclavitud es la historia maestra del pueblo judío, una historia que ha moldeado la conciencia y los valores judíos. Es tan relevante hoy para toda la humanidad como lo fue hace 3400 años. Continúan diciendo: en cada generación, cada persona está obligada a sentirse como si personalmente hubiera salido de Egipto. Y citan Deuteronomio 16:14. Prosiguen: el éxodo de Egipto ocurre en cada ser humano, en cada época, en cada año y en cada día. La historia del éxodo de los israelitas de la esclavitud es el fundamento de la ética judía. La Torá, la Biblia judía, insiste no menos de 36 veces en que estamos obligados a proteger al desamparado, ya que debemos empatizar con su experiencia porque fuimos esclavos en Egipto. Hemos de crear sociedades basadas en principios de justicia, rectitud y compasión. A lo largo de las generaciones, la historia del Éxodo ha alentado tanto a judíos seculares como religiosos a comprometerse en traer más justicia al mundo. Fin de la cita. El pueblo judío entiende que la Pascua es algo más que un memorial de un acontecimiento histórico. Ellos comprenden que tiene un significado para sus vidas en el presente, esencialmente la libertad que Dios les dio al liberar a sus antepasados de Egipto es entendida como un medio para promover los principios de Dios que resultan en libertad y en su relación con Dios en el pacto del Sinaí. Los ideales de justicia, rectitud y compasión. Pero para ellos, la Pascua no tiene nada que ver con el perdón de los pecados. El Cordero Pascual pertenecía a una categoría de sacrificio en la cual el oferente compartía la comida con Dios. Era una comida compartida, una comida comunitaria, simbólica de una relación sólida entre ellos y Dios. No se trataba de un sacrificio de expiación por el pecado. Para Israel, bajo el pacto del Sinaí, el perdón o la purificación del pecado era el enfoque exclusivo del día de expiación. Dios trataba con el pecado de Israel en el día de expiación, no en la Pascua. Pero, con la venida de Cristo y con el establecimiento de un nuevo pacto, el significado de estos días alcanzó aún mucha más profundidad. Hay una esclavitud a la cual toda la humanidad está sometida. La esclavitud de los israelitas en Egipto es tan solo un símbolo de una mayor esclavitud cósmica y espiritual, de la cual toda la humanidad sufre. Los seres humanos, la mente de la carne, están esclavizados a fuerzas espirituales que nos conducen hacia formas de pensar que se convierten en pecado y que nos llevan al camino de la muerte. Pero bajo el nuevo pacto, la obra que Jesucristo realizó en la Pascua unió y vinculó los conceptos de Pascua y expiación. Estos días, por supuesto, siguen siendo distintos y tienen enfoques diferentes, pero ahora comparten ciertos temas comunes, incluyendo la libertad de la esclavitud y la purificación y el perdón de los pecados. Su vínculo común, por supuesto, es Jesucristo y la obra que Él llevó a cabo cuando vino a esta tierra. En conjunto, estos días y conceptos nos dan un entendimiento de cómo Dios trata completa y permanentemente con el pecado de la humanidad, de modo que el utópico reino de Dios
el cual esperamos y en el cual meditamos durante la fiesta de tabernáculos y del último gran día, pueda convertirse en una posibilidad, en una realidad. No solo es posible, llega a ser una realidad. Antes de que Jesús viniera en la carne, habría sido imposible para un israelita comprender esa conexión. El mayor entendimiento que trae la obra de Jesucristo bajo el nuevo pacto confiere un significado nuevo y quizá más profundo a los días santos. Reflexionemos juntos sobre estos conceptos por un momento. Comencemos con la idea de observar estas dos temporadas de días santos, Pascua y expiación, bajo el pacto del Sinaí. Si pensamos primero en la Pascua, sabemos que Dios le reveló a Moisés sus planes para Israel mientras aún eran esclavos en Egipto. Acompáñenme a Éxodo. Vamos a Éxodo en el capítulo 6 y comencemos en el versículo 1. Éxodo capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque sólo a causa de una poderosa mano los dejará ir. A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. Saltemos a los versículos 5 al 7. Asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor. Yo los libraré de las cargas de Egipto, y los libertaré de su esclavitud. Yo los redimiré. Esa palabra redimir es un concepto importante en la Biblia. Yo los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Una vez más, la palabra redimir en el versículo 6 es un término usado comúnmente para el éxodo y para el rescate que Dios realizó de Israel sacándolo de una condición de esclavitud. La palabra griega utilizada para traducir ese término hebreo es usada en el Nuevo Testamento en referencia a Jesucristo. Veremos un par de ejemplos de ello en un momento. Cuando la ceremonia de la Pascua fue establecida en Éxodo 12, se resumió con una declaración acerca de lo que uno debía enseñar a sus hijos en las generaciones futuras. Esta es el resumen de la declaración que debían enseñar a sus hijos. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 26. Éxodo capítulo 12, versículo 26. Y cuando les pregunte sus hijos qué significa este rito para ustedes, ustedes les responderán: Este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. La palabra hebrea aquí traducida como víctima o sacrificio es la palabra utilizada para un sacrificio de comida comunitaria entre la persona que lo ofrecía y Dios. No es de ninguna manera un sacrificio de expiación. No es un sacrificio de perdón. Es un sacrificio para una comida compartida. La sangre del sacrificio, por supuesto, fue usada para marcar el exterior de la casa, pero no se dice que haya provisto expiación ni perdón de pecados. Específicamente la comida se dice que conmemora que Dios hirió a los amos egipcios que los esclavizaban, mientras libraba y protegía a los hogares israelitas. Así la Pascua bajo el pacto del Sinaí marcaba la liberación por parte de Dios de su pueblo de la esclavitud egipcia, a fin de que pudieran heredar la tierra que Dios había prometido y llegar a ser su reino. Fue ese poder esclavizador egipcio el que impedía que Israel llegara a ser el reino de Dios, y era necesario que fuera quebrado antes de que pudieran entrar en la tierra, antes de que pudieran convertirse en su reino.
Cabe notar que la Biblia no sugiere que los israelitas hubieran hecho algo para merecer la esclavitud. La esclavitud les fue impuesta, pero Dios quebrantó el poder que los ataba a los egipcios. Por tanto, la Pascua no se trataba sobre el perdón de pecados bajo el pacto del Sinaí, sino sobre la libertad de un poder opresivo que había esclavizado a los israelitas en contra de su voluntad y que les impedía convertirse en el reino de Dios en la tierra. Consideremos ahora el día de expiación bajo el pacto del Sinaí. El significado del día de expiación en ese contexto se describe ampliamente en Levítico 16, como ya lo sabemos. Esta ceremonia, creo yo, para cualquiera de nosotros, aún después de haberla estudiado muchas veces, para alguien del siglo XXI de mentalidad occidental, resulta un tanto extraña. Pero está cargada de simbolismo y significado para los israelitas. Ellos habrían entendido ese simbolismo. Para ellos habría sido mucho más fácil captar el sentido de la ceremonia de lo que lo es a veces para nosotros. Para comprender el entendimiento judío sobre este día debemos colocarnos en su mundo, en su contexto. Debemos pensar como un antiguo israelita, no como una persona occidental del siglo XXI. En el mundo de ellos, el pecado se simbolizaba en su imaginación como una especie de inmundicia asociada con la muerte. Nosotros estamos familiarizados con simbolizar el pecado de otra manera. Lo simbolizamos, por ejemplo, como la levadura durante los días de los panes sin levadura. Sabemos que la levadura no es realmente pecado, es un símbolo del pecado. Durante los días de los panes sin levadura, evitamos comer cualquier cosa con levadura por razón de ese simbolismo. De manera muy similar, bajo el pacto del Sinaí, el pecado se concebía como dejando una poderosa inmundicia que provenía de la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado estaba asociado con la muerte. Cuando alguien pecaba, quedaba este residuo simbólico que permanecía. Pensemos como referente en el olor de la carroña en descomposición. Uno puede toparse con un animal en putrefacción y es un hedor terrible. Esta inmundicia y muerte representaban un problema porque el deseo de Dios era habitar en medio de Israel como su rey. Sin embargo, los israelitas, al estar en conexión con el pecado humano, la muerte humana, arrastraban consigo esta idea, esta sensación de suciedad, de inmundicia, de pestilencia. Dios, por supuesto, es vida. Él es la esencia de la vida. Toda vida proviene de Él, y de ninguna manera es compatible con el concepto de muerte. Sin embargo, los israelitas, como seres humanos, estaban expuestos a la muerte, y también estaban expuestos al pecado por virtud de su existencia humana, y estaban expuestos a ello de manera cotidiana. Un israelita que deseaba presentarse delante de Dios para adorar, como todos ellos querrían hacerlo, también llevaba consigo esa inmundicia simbólica de la muerte a la presencia de Dios. Apestaba delante de Dios, tanto a causa de su propio pecado personal como por su interacción con la existencia humana, la cual está asociada con la muerte. De ese modo, bajo el pacto del Sinaí, Dios dispuso un procedimiento en el día de expiación para limpiar simbólicamente su recinto sagrado, su templo, donde residía en medio de Israel, para dejarlo limpio de esa inmundicia que los israelitas traían consigo al venir a adorar en su presencia. El pecado, en ciertos acontecimientos de la vida vinculados con la muerte, generaba esta inmundicia de muerte, esta pestilencia de muerte. Esa inmundicia tenía que ser purificada con regularidad, y ello debía hacerse recolectando sangre de un sacrificio animal, para ser usada como una especie de detergente de vida, un detergente para limpiar los remanentes de la muerte. Vayamos por un momento a Levítico. Ahora vamos al capítulo 17, versículos 10 y 11. Levítico 17, 10 y 11. Dios prohibió el consumo de sangre y da sus razones en este pasaje. Veámoslo ahí en Levítico 17, 10.
Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré de entre su pueblo. Versículo 11. Porque la vida del cuerpo en la sangre está, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. La palabra hebrea que se traduce aquí como expiación proviene de una raíz que significa limpiar, borrar, quitar, lavar. El acto de expiación usando sangre, la representación simbólica de la vida, es limpiar esa inmundicia de muerte con la sangre vital de un ser viviente, de un sacrificio. De modo que cada vez que un israelita se presentaba delante de la presencia de Dios, traía consigo los restos de esta inmundicia de muerte, tanto por su propio pecado personal como por su existencia en el ámbito humano, donde la muerte nos rodea constantemente. Para que Dios pudiera seguir habitando con Israel, Él requería los procedimientos del día de expiación para limpiar formalmente su morada y a los israelitas de manera anual. Eso se hacía año tras año. Regresemos a Levítico 16. Veamos Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. Y bajando al versículo 32, el sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, él hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. También hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Estos tendrán por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. De modo que lo hizo como el Señor lo había mandado a Moisés. El día de expiación funcionaba como una especie de botón de reinicio en el plan de Dios. Una limpieza de otoño, por decirlo así, de todos los pecados de Israel y de la contaminación que Israel había traído a la casa de Dios al venir a su presencia para adorar. Sigamos ahora este procedimiento descrito en Levítico 16 y observemos parte de este simbolismo. El procedimiento comenzaba con el sumo sacerdote, quien debía preparar 5 animales necesarios para ese día. Había un procedimiento para la purificación del sumo sacerdote, seguido por un procedimiento similar para todos los israelitas en conjunto. El sumo sacerdote debía preparar un becerro, un animal bastante grande, que sería usado como ofrenda de purificación u ofrenda por el pecado, a fin de recolectar la sangre de este animal, sangre que se usaría para el propio sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, él representaba al pueblo entero delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Por lo tanto, se requería de él un animal grande y costoso. La sangre de ese animal era necesaria para él. También seleccionaba un carnero para sí mismo. Este carnero debía usarse como holocausto para sí mismo. Los holocaustos en general eran ofrendas en las cuales el animal era completamente consumido en el altar como un regalo a Dios. Al consumirse totalmente en el altar, el holocausto solía simbolizar que la relación con Dios estaba en orden correcto. Uno tenía una buena relación con Dios y al presentar esa ofrenda se estaba entregando por completo a Él. Luego seleccionaba 2 machos cabríos que serían usados en representación de los israelitas. Uno sería para la ofrenda de purificación de los israelitas, similar a lo que había hecho para sí mismo a fin de recolectar la sangre, pero el otro
sería para lo que se llama el macho cabrío para Azazel. Ya hablaré de eso dentro de un momento. Y seleccionaba también otro carnero que sería designado como holocausto en favor de los israelitas. De manera que una vez completado el procedimiento en representación de los israelitas, ofrecía este holocausto tal como lo hacía para sí mismo y su propia casa. El procedimiento comenzaba con el sumo sacerdote bañándose y poniéndose vestiduras de lino. Como dice en el capítulo 16, versículo 4, estas eran vestiduras sencillas, no eran el uniforme del sumo sacerdote. El uniforme del sumo sacerdote era de aspecto bastante glorioso. En cambio, estas eran vestiduras simples que él debía usar para la ocasión. A continuación hacía la selección de los machos cabríos, llevaba a ambos a la entrada del tabernáculo y se colocaba entre ellos. Echaba suertes para determinar qué macho cabrío serviría en cada rol. Uno sería para el Señor y sería usado para recolectar la sangre con el fin de purificar al pueblo. Y el otro sería designado para Azazel, para ser enviado vivo al desierto. Después el becerro destinado al sumo sacerdote era degollado y su sangre recogida en una vasija, de nuevo, recolectando la sangre de ese animal. Posteriormente el sumo sacerdote tomaba brasas encendidas del altar, del fuego usado para quemar los holocaustos, las colocaba en un incensario y tomaba 2 puñados de incienso junto con la vasija de sangre. Con eso entraba en el tabernáculo. El sumo sacerdote entonces traspasaba el velo hacia el lugar santísimo. Solo podía hacerlo una vez al año, y él era el único autorizado para ello. Al entrar, inmediatamente ponía el incienso en el incensario para llenar el área con humo. La razón de esto es que Dios mismo iba a manifestarse allí, y la nube de humo impedía que el sumo sacerdote viera a Dios directamente, lo cual lo habría hecho morir. Luego aplicaba la sangre ante la presencia de Dios. Veamos esto en Levítico 16:14. Vamos ahí, a Levítico 16:14. Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del propiciatorio al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre 7 veces delante del propiciatorio. Detengámonos aquí por un momento para considerar este propiciatorio, o asiento de misericordia, como lo traducen algunas versiones, entre ellas la New King James. Este propiciatorio es sencillamente la cubierta del arca. El arca del pacto estaba allí, y esta era la tapa del arca. La palabra hebrea para designarlo es caporet, un sustantivo derivado de la raíz que significa expiar, limpiar, hacer expiación. Ese es el nombre de esta tapa, caporet. La expresión asiento de misericordia fue usada por primera vez por William Tyndale y luego conservada en la King James y también en la New King James, pero probablemente no sea la mejor traducción. La tapa o tapadera era el lugar de la expiación o purificación. Moisés recibió instrucciones sobre ella en Éxodo 25 del 17 al 22. No nos detendremos en ese pasaje, pero ahí es donde se describe cómo esta tapa del arca del pacto estaba hecha de oro puro. Y tenía las estatuas de 2 querubines sobre ella, uno a cada lado, y las alas de los querubines se extendían hacia arriba, representando simbólicamente el trono invisible de Dios. El arca era entonces el estrado de los pies de Dios, y la tapa sostenía el trono que estaba sobre ella. Así que el lugar donde se efectuaba esta purificación estaba a los pies de Dios en lugar de la expiación. En el lugar de la expiación. Un aspecto importante es la conexión de esta palabra hebrea con el término griego utilizado para traducirla en el Nuevo Testamento. Ya volveremos a eso en un momento. Pero retornemos ahora al procedimiento. El sumo sacerdote regresaba al altar para degollar al macho cabrío que había sido designado para el Señor, y nuevamente recogía su sangre en una vasija. Ese era el aspecto esencial de estos sacrificios, la recolección de la sangre. Repetía los mismos pasos que había hecho con la sangre del becerro.
ahora en representación de los israelitas, aplicando la sangre del macho cabrío en favor del pueblo. Levítico 16:16 nos dice lo que se lograba con este procedimiento. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Así, el tabernáculo, la morada de Dios, estaba en medio de las impurezas de Israel a causa de sus pecados, y debía ser purificado de manera regular anualmente. Obsérvese que se trata de procedimientos de limpieza de la morada de Dios a causa de las impurezas de los israelitas, producto de sus pecados. El espacio de habitación de Dios era purificado de los rastros de muerte que los israelitas llevaban consigo al entrar en su presencia. Tanto el lugar santísimo como el lugar santo del tabernáculo eran limpiados con sangre, que es el símbolo de vida, para purificar los vestigios de muerte producidos por el pecado. Este proceso de limpieza debía repetirse cada año, para que Dios pudiera seguir habitando en medio de Israel. El sumo sacerdote salía entonces del tabernáculo y se dirigía al altar, donde usaba ambas vasijas de sangre para purificar el altar de manera semejante. Ese era el lugar donde los israelitas quemaban sus ofrendas a Dios. Entonces el sumo sacerdote se volvía hacia el macho cabrío vivo que quedaba, el destinado para Azazel. Veámoslo en Levítico 16, versículos 20 al 22. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto, por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados de Israel, confesados sobre su cabeza, y era enviado al desierto. Los pecados de Israel eran colocados simbólicamente sobre este macho cabrío. El macho cabrío, junto con sus pecados, era exiliado, enviado lejos al desierto, a un lugar aislado. Ahora bien, el nombre de este macho cabrío, Azazel, está asociado con fuerzas demoníacas. La nueva traducción en inglés de la Biblia, en sus notas sobre Levítico 16:8, dice en la parte de abajo lo siguiente, en una nota al pie: la opinión más común entre los eruditos hoy en día es que Azazel es un nombre propio de un demonio en particular, quizás incluso del mismo diablo, asociado con regiones desérticas y áridas. Los pecados de Israel eran colocados sobre la cabeza de un macho cabrío simbólicamente vinculado con fuerzas espirituales demoníacas, y ese macho cabrío era enviado al desierto. El desierto está asociado con la morada de Satanás, y es allí donde Jesús se encuentra con Satanás después de su bautismo. Justo inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu de Dios lo envía al desierto para ser confrontado por el mismo Satanás. Dios reconoce aquí, aún bajo el pacto del Sinaí, que los pecados de Israel no eran únicamente obra de ellos. Ciertamente son responsables de sus pecados y deben rendir cuentas por ellos, pero no son los únicos responsables. Hay otro ser responsable que está involucrado en el pecado humano. El último paso en el proceso de la expiación era deshacerse de los cadáveres de los animales cuya sangre había sido recogida y usada en este proceso de purificación. Estos cadáveres tenían que ser quemados fuera del campamento, no sobre el altar. No eran ofrendas a Dios. Su sangre había sido extraída, pero ahora debían ser llevados fuera del campamento y quemados allí. Una vez más, sus cadáveres no eran ofrecidos a Dios en el altar, sino eliminados fuera del campamento.
La expiación bajo el pacto del Sinaí consistía en purificar los pecados de Israel anualmente, mediante un proceso simbólico de limpieza externa, y transfiriendo los pecados sobre el macho cabrío, el cual representaba fuerzas demoníacas. Dios habitaba con Israel en el centro de su campamento, en una tienda llamada el tabernáculo. Los pecados periódicos de Israel contaminaban simbólicamente la morada de Dios. El tabernáculo y Dios no habrían de permanecer con Israel a menos que esa morada fuera purificada cada año con esta sangre vital. Este lugar santo era simbólicamente limpiado una vez al año, mediante estos procedimientos realizados por el sumo sacerdote en el día de expiación. La sangre del sacrificio de un becerro por los pecados del sumo sacerdote y la sangre de un macho cabrío por los pecados de los israelitas eran usadas para purificar simbólicamente la morada de Dios. Así Dios continuaba habitando en medio de ellos. Como segunda medida, los pecados de Israel eran confesados sobre la cabeza de aquel macho cabrío vivo, y ese macho cabrío era llevado y soltado en el desierto, un lugar de aislamiento. Quizás la mejor manera de pensar en este simbolismo sea como un programa de mantenimiento. Era algo que se requería cada año para asegurar la permanencia de la presencia de Dios con Israel, quienes continuamente traían consigo vestigios de muerte al entrar en la presencia divina. Sin embargo, estos procedimientos de purificación simbólica no lograban en realidad lo que Dios evidentemente deseaba: una humanidad obediente y libre de pecado que pudiera ser incorporada a su familia eterna. Estos rituales simplemente trataban a un nivel simbólico los pecados de Israel. Ni la Pascua ni el día de expiación bajo el pacto del Sinaí pretendían realmente ocuparse de la causa del pecado humano. La expiación simplemente limpiaba el residuo simbólico de muerte derivado del inevitable pecado humano. Además, esos pecados eran puestos sobre la cabeza de un macho cabrío que representaba fuerzas demoníacas. Pero el pecado era asumido como un hecho, ¿no es así? Era limpiado cada año, pero no era abordado de manera directa bajo el pacto del Sinaí para resolverlo como un problema. Cuando Yahweh vino en carne, vino a eliminar el pecado de manera integral y así establecer el medio por el cual Dios pudiera, en efecto, lograr lo que siempre se ha propuesto: crear una imagen, una humanidad plena y completamente a su imagen, libre de pecado, en lugar de limitarse a limpiar simbólicamente a su pueblo de los efectos externos del pecado. Jesús estableció un camino para eliminar de manera definitiva el pecado de la vida humana. Jesús vino y murió como sacrificio por el pecado en la Pascua, no en el día de expiación, y al hacerlo combinó los aspectos de la purificación y el perdón de los pecados por medio de la sangre, su sangre, elementos presentes en la expiación, con la redención de la esclavitud, un concepto encontrado en la Pascua. El sacrificio que Cristo ofreció se alinea mejor con un sacrificio de expiación, pues su sangre tuvo un propósito de purificación, aun cuando otros aspectos se alinean con el sacrificio de la Pascua. Veremos esto un poco más adelante. Por esta razón entendemos que la sangre de Cristo en su sacrificio de Pascua funciona también como un agente de purificación, tal como lo indica Juan. Veámoslo en 1 de Juan 1 del 7 al 9. Primera de Juan 1. Empecemos en el versículo 7. Juan escribe lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Esto corresponde al concepto de expiación, aun cuando Cristo lo hizo en la Pascua. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Jesús murió en la Pascua, pero su sacrificio de sangre se entiende a la luz de lo que ocurría en la expiación, la limpieza mediante la sangre. El componente de redención de la esclavitud que era prominente en la Pascua del Pacto del Sinaí, ahora se entiende como redención de la esclavitud a los poderes e influencias espirituales que esclavizan a toda la humanidad. Bajo el nuevo pacto a la luz del sacrificio de Cristo en la Pascua, tanto la Pascua como la expiación comparten aspectos comunes del plan de Dios para eliminar el pecado, en particular la purificación y el perdón. Al mismo tiempo, cada día santo obviamente conserva su naturaleza distintiva. La Pascua mantiene el énfasis en la libertad o redención de la esclavitud, mientras que la expiación conserva la idea de colocar la responsabilidad correspondiente sobre la cabeza de Satanás, el Azazel, y enviarlo al aislamiento donde ya no pueda desviar a la humanidad. Consideremos ahora los significados ampliados traídos por Cristo y este nuevo pacto. La presencia de Dios entre su pueblo sigue siendo fundamental, ¿no es así? Dios ya no habita en un templo físico entre nosotros. No acudimos a un templo material para adorarlo. Pero su presencia sigue siendo fundamental, aunque ahora está grandemente ampliada. Veámoslo en 1 Corintios 3. Vamos a 1 Corintios 3, 16 y 17. Pablo escribe lo siguiente a los corintios: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El Espíritu que antes residía en un tabernáculo, que debía ser purificado anualmente bajo el pacto del Sinaí, ahora mora en ustedes. Pablo dice que ustedes son ese templo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, no en un edificio físico. Dice el versículo 17, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Eso es lo que nosotros somos. La presencia de Dios en el tabernáculo o en el templo es, ahora, el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Piensen en la gran importancia que Dios dio al hecho de que los pecados de los israelitas contaminaban su presencia cuando Él solamente habitaba entre ellos en un mismo espacio, en la misma ciudad. Imagínense cuánto más debe ser esta preocupación si Dios habita dentro de ustedes y de mí, no solo entre nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. ¿Hemos pecado? Pues bien, Juan dice, por supuesto que hemos pecado. Nuestros pecados contaminan la morada de Dios, tanto como, o quizá más, que los pecados de los israelitas contaminaban el tabernáculo. La conexión directa entre nuestros pecados y la morada de Dios es mucho más evidente, ¿no es así? Porque la presencia de Dios no está solo en nuestra ciudad, sino dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos el mismo tipo de limpieza espiritual de la casa. Seguimos pecando, como indica Juan. Sin embargo, al confesar nuestros pecados, somos limpiados de manera continua con la sangre de Cristo. Leamos en el libro de Hebreos. Regresemos a Hebreos capítulo 9. Pablo habla aquí en Hebreos acerca de la ceremonia de la expiación en Israel. Habla del templo físico, que él dice que es representativo de un trono real en el cielo. Habla del propiciatorio o la cubierta de la expiación, la tapa del arca del pacto. Habla del sumo sacerdote físico que vive y muere y tiene que ser reemplazado porque los seres humanos viven, envejecen, mueren y deben ser reemplazados. Habla del sacrificio anual que se ofrecía año tras año para mantener limpio el espacio de Dios, a fin de que Dios no se apartara del pueblo de Israel. Estas cosas físicas eran purificadas con la sangre de animales, pero la verdadera morada de Dios, la que está en el cielo y que también se representa cuando Dios habita en ustedes y en mí, debe ser purificada con un sacrificio mucho mayor que la sangre de toros y machos cabríos. Leámoslo ahora en Hebreos 9, versículos 22 y 23. Dice pues, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Versículo 23. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas deben ser purificadas con sacrificios superiores a estos. Entonces, si estamos hablando del trono de Dios en el cielo, o si estamos hablando de un lugar donde Dios mora en cada uno de nosotros, eso requerirá un sacrificio mucho mayor que la sangre de un toro o de un macho cabrío. El tabernáculo en Israel era simbólico de la verdadera morada de Dios en el cielo. El pecado ha contaminado la morada de Dios, pero limpiar el pecado real, no solamente el simbólico, el pecado real y la contaminación real que produce, requiere un sacrificio mayor. Vamos al versículo 24 del mismo capítulo. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Cristo apareció ante Dios en el cielo para limpiar el verdadero santuario de nuestros pecados y expiar nuestros pecados, y lo hizo durante la Pascua, trayendo nuevamente aspectos de la expiación al significado de esa Pascua. Es decir, la ley y los procedimientos físicos del día de expiación eran simbólicos y temporalmente señalaban lo que Cristo finalmente vendría a hacer. Veamos el capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquellos procedimientos de expiación ni siquiera estaban destinados a eliminar el pecado. El pecado se daba por sentado. El procedimiento tenía que repetirse año tras año porque el pecado se daba por sentado, no estaba destinado a eliminar el pecado, no estaba destinado a perfeccionar a los individuos, solo pretendía limpiar simbólicamente el pecado inevitable. Versículos 3 y 4. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios. Un recordatorio de que existe, de que está ahí, de que sigue ahí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vayamos hasta el versículo 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí, para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día a día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Es un proceso, ¿verdad? No somos santos ya, estamos siendo santificados. Es un proceso, estamos siendo perfeccionados. Versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, y el pasaje continúa, los procedimientos de expiación del pacto del Sinaí y los procedimientos de expiación del nuevo pacto tienen diferentes propósitos. El pacto del Sinaí servía como un recordatorio continuo del pecado, un programa de mantenimiento del pecado inevitable, por decirlo así. Mientras que lo que Cristo vino a hacer fue eliminar el pecado de la existencia por medio del perdón y mediante un cambio de conducta. No se trataba solo de perdón, también implicaba un cambio de comportamiento en las personas. El capítulo continúa citando a Jeremías en el Nuevo Pacto, donde Dios escribe sus leyes en nuestros corazones y mentes. De manera que el perdón y la limpieza son un aspecto importante, pero no termina ahí. Se debe eliminar el pecado. Y eso requiere la presencia de Dios. Eso requiere que Dios escriba sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes. La expiación nos recuerda la obra de Cristo que Él realizó en la Pascua, la purificación de la inmundicia de nuestro pecado con su propia sangre. Esta purificación es necesaria
para que la presencia de Dios habite en nosotros por medio del Espíritu Santo. La presencia de Dios le permite a Él comenzar el proceso de escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, lo cual es un ingrediente esencial si se busca un cambio de comportamiento. Si los seres humanos van a llegar eventualmente a un lugar donde nunca pequen, Dios tiene que comenzar a escribir sus leyes en nuestros corazones y mentes. Y eso no era posible antes de que se diera el Espíritu Santo. Y eso no era posible bajo el pacto del Sinaí. El pacto de Sinaí era en cierto modo un plan de mantenimiento hasta que Cristo pudiera venir y reunir todos estos componentes que realmente abordarían el pecado y finalmente lo eliminarían. Lo mismo se expone en Romanos 3. Vayamos a Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, como Pablo lo ha dicho ya en Hebreos, la ley recuerda a la persona el pecado que necesita ser tratado y resuelto. Romanos 3:20, Pablo dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Para eso es que servía el pacto sinaítico. Servía para señalar ese pecado que eventualmente debía ser corregido y eliminado. La ley, el pacto sinaítico, le recordaba a Israel el pecado. Como dice en Hebreos, la ley poseía una sombra de los bienes venideros, pero no la realidad misma, y en esos sacrificios había un recordatorio de pecado año tras año, porque ese pecado tenía que ser limpiado año tras año. Este proceso les recordaba su pecado, y los limpiaba temporalmente hasta el año siguiente. Pero ahora Cristo ha creado un proceso para eliminar, en definitiva, el pecado de la existencia humana. Veamos los versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción. Recuerde que la ley muchas veces no se refiere a los 10 mandamientos, sino a la Torá, a las ordenanzas, al pacto prescrito. La verdadera justicia no se obtiene mediante el pacto, mediante el proceso de expiación que se describe en Levítico. La verdadera expiación viene aparte de la ley, viene por la fidelidad de Jesucristo, lo que Él vino a hacer e hizo, lo que Él puso en marcha, su fidelidad. Nuestros pecados son removidos, nuestra casa es limpia por la obra de Cristo, por su sangre, y no por un sumo sacerdote físico. Veamos los versículos 23 y 24. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ese término del Éxodo que mencionamos antes, la redención que es en Cristo Jesús. El sumo sacerdote podía ofrecer una limpieza simbólica y temporal cada año. De hecho, tenía que hacerlo para que Dios continuara morando entre ellos. Pero Jesús estableció un medio por el cual uno puede ser justificado, puede ser perfeccionado, puede tener el pecado eliminado eventualmente, y Pablo usa ese término del Éxodo que mencionamos antes, la liberación, la redención, es decir, la liberación de la esclavitud. Pablo deja claro que está hablando del proceso de expiación. Da una analogía de Jesús siendo esa cubierta de expiación, ese lugar donde se rociaba la sangre. Dice en el versículo 25, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Algunas traducciones usan propiciación allí, pero en el original es esa palabra griega que en la Septuaginta se usa para traducir la tapa del arca del pacto, la cubierta del pacto. Dios presentó públicamente a Cristo en su muerte como la cubierta de la expiación, accesible por medio de la fe. Él era la tapa del pacto, la tapa del arca del pacto. Esto fue para demostrar su justicia a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Es importante no perder de vista la conexión de la expiación con el pecado y la limpieza. A menudo pensamos en Satanás siendo apartado, y ese es un aspecto importante del día de expiación, pero no es el único. La Pascua tiene un significado similar, pero con énfasis en la liberación de la esclavitud a Satanás y a sus caminos, y la expiación enfatiza la obra de limpieza con la sangre de Cristo, que se volvió necesaria debido a la contaminación causada
por nuestros pecados. Pero por supuesto hay otro aspecto importante en que solemos pensar y es el macho cabrío de Azazel. Recordemos que sobre este macho cabrío se colocaban todos los pecados de Israel sobre su cabeza y era llevado al desierto, a un lugar de aislamiento. Satanás es nuestro adversario y responsable en gran medida de inducirnos a esos modos de pensar que nos llevan por el camino de la muerte. Satanás existía mucho antes de que ustedes y yo existiéramos. La evidencia es que se corrompió y se rebeló contra el camino de vida de Dios, y desde entonces ha intentado destruir la obra de Dios, especialmente a la humanidad, porque Él sabe lo que Dios ha planeado para la humanidad, que la humanidad sea hecha a la imagen de Dios para ser hijos de Dios. Veamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Este es un pasaje bien conocido. Sabemos que Satanás es actualmente el Dios de este mundo. Él es quien influye en la mente de los seres humanos para pensar de maneras que conducen a la muerte. Pablo dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Como Dios de este mundo ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12:9 nos dice eso, y esclaviza al mundo entero al exportar sus maneras de pensar a todos los seres humanos. Veamos un versículo en Gálatas, capítulo 4, versículo 8, donde Pablo, de paso, describe esto, pero creo que es un concepto importante que debemos reconocer. Gálatas 4:8. Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses. Existe una esclavitud humana. La mente natural, la mente de la carne, está esclavizada a los modos de pensar de Satanás. Eso lleva a la mente humana en ciertas direcciones. No totalmente, es cierto. Los seres humanos hacen cosas buenas. Muchos desean obedecer a Dios. Pero Satanás, de manera encubierta y sutil y muy eficiente, conduce a los humanos a modos de pensar que son contrarios a la manera en que Dios se comporta y a la manera en que Dios piensa. Como aquel que ha engañado y esclavizado a la humanidad, gran parte de la responsabilidad del pecado humano, del pecado de toda la humanidad, debe recaer sobre su cabeza. Aclaremos que Satanás no cometió nuestros pecados, pero ciertamente desempeña un papel principal en inducirnos a seguir esos caminos de maldad. La confesión de los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel es simbólica, responsabilizando a Satanás por su parte en los pecados de la humanidad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Llevar al macho cabrío de Azazel al desierto para soltarlo es simbólico del futuro. Apocalipsis 20, del 1 al 3. De ese futuro cuando Dios atará a Satanás y lo apartará de la influencia humana. Leamos el versículo 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Pero nuevamente será atado de manera permanente cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, Satanás será quitado de la humanidad y atado, incapaz de engañar por 1000 años, como llevar al macho cabrío fuera del campamento y enviarlo a un lugar desolado y aislado. Será similar. Eventualmente también Satanás será desterrado permanentemente, después del regreso de Cristo en su tiempo. Lo que Cristo logró en la Pascua combinó elementos tanto de la Pascua del pacto sinaítico como de los conceptos de la expiación. Sin embargo, lo que esos días santos representaban bajo el pacto sinaítico no solucionaba en realidad el problema del pecado humano, ni tenía la intención de solucionarlo. En su mayor parte, los procedimientos de la expiación eran una especie de programa de mantenimiento simbólico que no abordaba las causas fundamentales del pecado humano, ni ofrecía una solución final a este. Sin embargo, con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, estos días santos adquieren un significado más profundo. Cristo vino a eliminar el pecado de la humanidad, no solamente a mantenerlo bajo control,
ni a tratarlo de manera anual. Bajo el pacto sinaítico se proveía un medio para que Dios pudiera residir con una humanidad que peca, mientras que en el nuevo pacto provee el medio para que Dios elimine finalmente el pecado humano. Para lograrlo se requiere el perdón de los pecados, la limpieza del pecado, la liberación de la esclavitud de los poderes espirituales y la ayuda personal de Dios en la forma de su Espíritu, morando en nosotros y estando disponible en todo momento. La expiación bajo el nuevo pacto nos ayuda a comprender que la sangre de Cristo no limpió un edificio externo para que Dios pudiera habitar cerca de nosotros, sino que nos limpia a ustedes y a mí de manera completa y continua para que Dios pueda morar en nosotros y estar disponible cada vez que clamemos a Él. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros es la herramienta mediante la cual Dios, en asociación con nosotros, puede escribir sus leyes en nuestros corazones y mentes a fin de eliminar la rebelión y toda forma errónea de pensamiento. Pero la expiación también nos muestra el compromiso de Dios con la justicia y la rendición de cuentas. Al responsabilizar a Satanás y a las fuerzas espirituales que lo siguieron, Satanás será llevado ante la justicia, y su papel en el intento de destruir a la humanidad será castigado. Satanás será atado, será apartado de la humanidad y nunca más podrá engañar a la humanidad. Es un plan asombroso el que Dios tiene preparado. Y por supuesto, a partir de este punto, avanzamos a considerar el reino de Dios y el gran juicio del trono blanco en la fiesta de los tabernáculos y último gran día. Así que espero que tengan un viaje seguro y agradable hacia el lugar donde van a guardar estas últimas fiestas. Espero que tengan una maravillosa fiesta de expiación y también de tabernáculos y del último gran día.